Socialista. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Es cierto que durante los últimos meses se han venido produciendo unas condiciones meteorológicas caracterizadas por una ausencia generalizada de precipitaciones, tanto en forma de nieve como de lluvia, que nos colocan en una situación de potencial sequía. Se puede definir la sequía como un fenómeno hidrológico extremo que se produce cuando se da una reducción significativa de los recursos hídricos durante un tiempo prolongado, afectando a un área o territorio extensos. En Asturias se consideran años secos aquellos que presentan precipitaciones inferiores a 1.025,88 milímetros y muy secos los que se sitúan por debajo de 989 milímetros. El problema es que en la última década los datos sobre precipitaciones medias en Asturias muestran una concentración muy alta de años secos e incluso muy secos. Las medidas que tomemos dependerán, por tanto, si consideramos la sequía como un problema normal, natural, cíclico y puntual, o si la consideramos como un problema cuasi permanente y progresivo, debido fundamentalmente a eso que conocemos como cambio climático. Los portavoces de Izquierda Unida y de Podemos ya lo han dicho, y fuentes cercanas al primo de Rajoy dicen o mantienen que el cambio climático continúa siendo un cuento chino. Por eso el PP de Rajoy y su primo nos presentan hoy una proposición no de ley que va más en la línea de tomar medidas paliativas, a las que no vamos a restar importancia, que en la de adoptar medidas preventivas, quizás más acordes con el momento actual y con la tendencia climática. Una tendencia climática que invita a considerar la sequía como un fenómeno con una dosis creciente de riesgo y no como una crisis pasajera a la que hubiera que hacer frente mediante mecanismos de resolución de emergencias. Todo indica que el cambio climático no es ninguna paranoia, es un hecho y supone mayores temperaturas, precipitaciones menores o más concentradas en el tiempo y una mayor evapotranspiración potencial. Quizás por eso tenemos que empezar a considerar la sequía ya no como un fenómeno extraordinario, lo que nos lleva a una necesaria planificación general o a un aumento de la capacidad de regulación y probablemente a unos criterios de garantía de suministro de agua más exigentes que los actuales. Creo que la línea, señorías, y ahí siempre nos encontrarán, es establecer una planificación a largo plazo que actúe tanto sobre la oferta de recursos como sobre la mejora en la gestión de la demanda, eliminando o reduciendo, en la medida de lo posible, los planes de carácter temporal. Y tendremos que comenzar a tener en cuenta la gestión de los recursos hídricos, incluso en excepcionales años lluviosos o con gran cantidad de agua almacenada. Ustedes, señorías, proponen hoy aquí medidas reactivas y no preventivas. Parece casi demagógico preocuparse de este tema solo en periodos de sequía o de potencial sequía. Dicho esto, un plan de emergencia contra los posibles efectos de la sequía, como dice el primer apartado de la parte propositiva, debería, a mi entender, establecer un marco de actuación como una serie de medidas a aplicar en la gestión del agua ante situaciones de escasez. Estamos hablando de unas medidas excepcionales y extraordinarias, manteniendo, por supuesto, la prioridad absoluta para el abastecimiento de la población. Pues bien, señorías, esto en Asturias ya está establecido, porque aunque es cierto que en el Principado no existe un plan específico contra los posibles efectos de la sequía, sin embargo, cualquier tipo de actuación a este respecto se puede enmarcar dentro del Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias, conocido como Platerva. Este plan tiene como objetivo fundamental hacer frente a las situaciones de riesgo, catástrofe o calamidad pública que puedan presentarse en nuestra región. Clasifica los riesgos que se puedan producir o que puedan producir situaciones de emergencia en riesgos naturales, riesgos tecnológicos y riesgos antrópicos. Entre estos riesgos naturales y como riesgo asociado a fenómenos atmosféricos, cita específicamente la sequía.
En el capítulo quinto, donde se regula la operatividad del plan, una operatividad basada en la aplicación de medidas de prevención, de protección a la población, de protección de bienes y de socorro, entre las medidas de socorro recoge el abastecimiento referido a los equipamientos y suministros necesarios para atender a la población afectada. El Platerpa contempla la activación en 3 posibles fases: alerta, emergencia y normalización. Es en la fase de emergencias cuando se habilitan las medidas de protección, auxilio y de socorro a la población, a los bienes o al medio ambiente. No obstante, y además, en los planes territoriales municipales, en principio aplicables a este tipo de riesgo, se establece que la prevención es el aspecto más importante, proponiendo para ello actuaciones concretas en un tema como el suministro de agua. Pasando al segundo apartado, solo cabe concluir su total innecesariedad. Por lo siguiente, independientemente de que, como decía antes, las precipitaciones del año actual se sitúen por debajo de la media habitual de nuestra comunidad autónoma, no es posible hablar de una situación técnica de sequía que ponga en riesgo producciones o cultivos, como parece que ocurre en la cuenca del Duero, la cuenca del Alto Guadiana y el sector meridional de la cuenca del Miño-Sil. En cualquier caso, y dicho esto, el Principado de Asturias forma parte de la Mesa Nacional creada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y aplicará en Asturias las medidas que en su caso se implementen para el conjunto nacional en la medida que se detecte alguna afección real. Por último, señalar que en España existe y consecuentemente es aplicable a Asturias, dentro de los seguros agrarios, el llamado seguro de daños, que incluye las situaciones de sequía. Es un aspecto, la sequía, que puede ser asegurado rutinariamente por los productores. Se trata de un seguro que, como todos los seguros agrarios, es objeto de apoyo financiero por parte de la Administración, tanto del Ministerio como del Principado de Asturias. La ministra Tejerina, con la que me imagino estarán de acuerdo sus señorías del PP, aconsejaba a las comunidades autónomas mantener el principio jurídico establecido, según el cual lo asegurable no es indemnizable. En consecuencia, señorías, esta PNL propone una serie de medidas que ya están establecidas para afrontar una emergencia que no existe y no sabemos si se dará. Todo ello sembrando, además, como ya se ha dicho aquí hoy, la alarma entre la población. Teniendo en cuenta estas circunstancias, lo mismo podríamos votar en contra o a favor. Dado que es el último punto del orden del día y que nos sentimos generosos esta mañana, señorías, votaremos a favor. No queremos que queden con mal sabor de boca de un pleno caracterizado por las aclamatios. Y digo, aclamatio en la antigua Roma era un signo de aprobación que se daba a los generales mediante aplausos, fundamentalmente por sus tropas. Muchas gracias. Gracias, señor Gutiérrez Escandón. Señorías, ocupen sus escaños. Votamos la proposición no de ley. Comienza la votación. Resultado, señor secretario. 40 votos emitidos, 30 a favor, ninguna en contra y 10 abstenciones. Queda aprobada la proposición no de ley. Se levanta la sesión.